Aquí la parte de la entrevista de emprendimiento y hoy personalmente con dos entrevistados que sigo en redes y que me hace mucha ilusión que estén hoy aquí. David Marchante, Celia Rubio, muchas gracias. Encantado. Bueno, es para mí también, como digo, un placer que estéis hoy aquí para hablar de emprendimiento, para hablar de redes sociales, de alguna manera, como digo yo, el emprendimiento del siglo XXI. Es decir, tenemos las redes sociales que nos permiten alcanzar cualquier persona, cualquier parte del mundo y que tenemos unas herramientas que nos permiten llegar a un público que igual hace 50 años era impensable. Entonces, quiero hoy que me contáis cada uno vuestra experiencia y me gustaría primero que os defináis. Es decir, empiezas, si quieres tú, Celia. ¿Quién es Celia Rubio? Para los que no te conozcan. Bueno, pues Celia Rubio es una chica que se dedica a la divulgación y a la formación en todo lo relacionado con finanzas e inversiones. Soy cofundadora, junto a David, que es mi socio, de Academia de Inversión y autora de Hazlo bien con tu dinero. Así que, bueno, pues básicamente soy una persona que está todo el día hablando, intentando divulgar y democratizar algo tan importante como yo creo que es la educación financiera. Correcto. ¿David? Soy David Marchante y soy un apasionado de aprender, de crecer, de compartir todo lo que aprendo. Y bueno, empecé justamente con redes sociales en 2013, con la parte de fitness, y con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que realmente me gustaba era más la parte empresarial, y actualmente estamos súper enfocados, somos una agencia dedicada al marketing digital y formamos a empresarios y emprendedores para que consigan escalar sus proyectos y hacerlos funcionar. Justamente, David, decías algo, lo de la pasión, porque yo creo que todos los que somos emprendedores tenemos eso de decir, nos apasiona algo, llevarlo a la parte más alta y que de alguna manera no estamos igual enfocados en una solidez. Es decir, ¿qué somos? Pues es complicado porque dices, siempre hay una parte que nos gusta más y otra que igual queremos desarrollar. Desde el punto de vista, ¿cómo fueron vuestros inicios, Celia? Es decir, desde tu primer momento en el mundo del emprendimiento, ¿ya te enfocaste a transmitir finanzas o empezaste por otras áreas? Fíjate, yo es que siempre digo que yo llegué al mundo de las finanzas y de las inversiones como por casualidad, ¿no? O sea, porque por ponerte así un poco en perspectiva de cuál era mi background, yo estudié enfermería. O sea, yo estudié enfermería, absolutamente nada que ver con el mundo ni del emprendimiento ni de las finanzas y las inversiones. Yo me doy cuenta al año así de empezar a trabajar que aquello definitivamente no era para mí y empiezo en el mundo de las finanzas precisamente porque yo sentí esta cadencia de educación financiera, ¿no? Es que en el sistema educativo no nos enseñan sobre dinero y ¿qué ocurre? Que cuando quieres empezar a hacer algo distinto, cuando necesitas pues, asentar las bases de tu vida, te das cuenta de que esa carencia está ahí y que tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo que llegué aquí como por necesidad, por casualidad, empecé a aprender sobre finanzas y para mí esto fue un punto de inflexión, ¿no? De alguna forma fue lo que me permitió reinventarme profesionalmente, empezar a hacer algo distinto. O sea, yo conozco a muchísima gente, ¿no? que no le gusta su trabajo, que quiere hacer algo distinto, pero claro, cuando la economía no te acompaña, aunque sea mínimamente, cuidado que esto es muy complicado, ¿no? Entonces empecé en el mundo de las finanzas así y realmente el llegar a esta parte de emprendimiento fue en la pandemia. O sea, yo empecé en redes en 2020, en este momento de repente se para todo, tienes un tiempo, tienes un espacio. O sea, yo sí que hacía años que había dejado el trabajo del hospital, me dedicaba profesionalmente a otra cosa, me había formado muchísimo, finanzas, inversiones, hice varios máster sobre inversiones, pero porque era un tema que a nivel personal me gustaba muchísimo. Claro, que te apasionaba porque veías utilidad y... Claro, porque a ver, primero lo veía interesante y segundo es verdad que es un tema que ves un retorno directo, ¿no? O sea, cuanto más aprendes, mejores son tus resultados también a nivel económico. Y fíjate que yo empecé en redes compartiendo resúmenes de libros, que antes de empezar el programa también lo comentábamos, ¿no? Que es un tema que también tenemos en común. Y lo que ocurrió es que yo en este momento de pandemia dije, oye, pues tengo aquí como mucha información, siempre he sido muy lectora, que a la gente le puede servir. Entonces empecé compartiendo resúmenes de libros, lo que pasa es que el 80-90% de libros que yo leía eran de finanzas e inversiones. Así que ese fue el inicio de esta pasión por los libros, que ya poco a poco pues las redes fueron creciendo, el contenido la verdad es que gustó, cada vez iba llegando a más gente y ya inicié toda esta parte empresarial a partir de 2020. Pero ya te digo, sí que siempre he estado en el nicho de finanzas e inversiones porque era mi pasión, pero como un poco por casualidad y por esa pandemia. Es curioso que comentes lo de la pandemia porque este programa... A mí la idea me surgió también en la pandemia. Empecé un modelo así con Instagram Live. Claro, yo creo que fue un momento muy guay, ¿no? De decir, ostras, por fin tenemos tiempo de pararnos, de pensar, nos damos cuenta que ahí fuera hay gente que tiene unas necesidades y que tal vez hay cosas que podemos hacer para aportar. Correcto, ¿no? Fue como un cambio al final, en la mente de lo que dices tú, de pararnos, pensar tranquilamente qué queremos y desarrollarlo o hacer un cambio radical. En tu caso, David, Yo empecé en el sector del fitness en 2013
Y realmente fue sin intención de emprender. Simplemente, pues yo siempre fui una persona muy friki en el ámbito del deporte y llegó un punto en el que dije, jolín, tengo algo bueno que compartir, ¿por qué no lo compartimos en Internet? Y realmente nunca lo hice pensando en emprender o montar un negocio sobre esto, sino que la vida poco a poco me fue llevando y al final, pues bueno, empecé con la parte de fitness, pero en todo ese trayecto hemos hecho un montón de cosas, un montón de proyectos. Porque y hay, ahora... perdón que te interrumpa, pero justo en el fitness, la gran marca que seguramente mucha gente conozca, Power Explosive, realmente era como se te conoce o se te conocía también. En el Inundé tema Internet fitness. de vídeos y de tutoriales. Efectivamente. Hice miles de vídeos. De nutrición. Y sobre eso, ¿fueron realmente los inicios? ¿Mantienes esa parte o derivaste? Lo que es la parte de negocio la tengo más orientada a la parte de empresa, porque es lo que con el tiempo me di cuenta de que era mi pasión realmente. La parte de fitness también me gusta, obviamente. Pero es como, claro, como algo personal también, claro. Sí, al final vas dando pasos, te vas encontrando con diferentes proyectos y situaciones y vas orientando pues, un poco tu vida hacia lo que más te gusta. Y aunque sí que me gusta muchísimo, donde tengo todo el foco ahora es en la parte más empresarial. Eso lo otro es un hobby. Claro, totalmente. Y sobre el tema de las redes sociales, que invito a todos nuestros telespectadores a que os sigan, porque os recomiendo vuestras cuentas, quería comentaros, los dos tenéis una cantidad enorme de seguidores, superior al millón, que es de siempre admirar, y quería comentaros, pues, para aquellas personas que muchas veces igual que quieran arrancar en Instagram, que quieran tener mayor alcance, ¿qué tipo de consejo les podríais dar? Es decir, ¿hacéis mucho Reels? ¿Hacéis directos? ¿Consejos? Fíjate, creo que todo ha cambiado bastante y si bien en 2013, 2016 funcionaba hacer mucho contenido, creo que todo está virando a que hace falta menos contenido de más calidad, un contenido mejor pensado, mejor comunicado, que conecte mejor con tu audiencia y que realmente resuelva un problema concreto. Creo que si eres disruptivo, entiendes muy bien quién te va a ver y eres capaz de solventar un problema, es mucho más fácil que puedas hacer una gran marca de ello. Como si fuera una píldora, es decir, una cosa concreta en ese aspecto. ¿Celi? Sí. Mira, pues siguiendo con lo que dice David, ¿no? O sea, a mí hay algo que me parece importantísimo en redes y es que entendamos cómo es el comportamiento de la persona que está consumiendo ese contenido. Mira, yo al principio, claro, cuando empecé a hacer resúmenes de libros, cuando empecé ya pues, a hacer más marca personal, a hablar más de finanzas, de inversiones, o sea, yo siempre tenía mi foco en, oye, si te hago un carrusel, cuando empecé eran los típicos carruseles de 10 imágenes y demás, si hago un carrusel, si hago un vídeo, voy a darte la máxima información posible, ¿no? O sea, voy a contarte todo lo que pueda. Si te estoy hablando de análisis de acciones, voy a contarte lo que es el VPA, lo que es el ratio PER, lo que es la beta, bla, bla, bla. Claro, ¿qué ocurría? Que ese mensaje no llegaba. ¿Por qué? Porque había muchísima información concentrada en muy poco y la gente no está en Instagram como, oye, voy a aprender a analizar acciones. No, 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 la gente está en Instagram porque ha entrado por casualidad y de repente le sale un vídeo tuyo. Entonces, para mí la clave y la clave del crecimiento realmente en redes estuvo en simplificar muchísimo el mensaje, es decir, en entender que la persona no quiere aprender, o sea, no está específicamente en Instagram porque quiere aprender algo, porque quiere analizar acciones o porque quiera conocer la situación actual del mercado, sino que está pasando el tiempo. Entonces vamos a hacer un contenido muy sencillo con el que aprendan una cosa, no como decía David, esta pildorita que les ayude, que les haga un cambio, que a lo mejor un solo vídeo no te resuelve un problema, pero el conjunto de muchos vídeos, de un vídeo cada día o de un vídeo cada 2 días, sí. Entonces, básicamente te lo resumiría en simplificar mucho el mensaje, que a veces creo que es justo lo que nos falta para esta parte de educación financiera. Que ¿no? no es fácil, porque muchas veces... Tendemos a irnos todos a la parte técnica, ¿no? Sí. A los tecnicismos, al hablar como hablaríamos con alguien del sector, Correcto. pero creo que se trata de cambiar el enfoque, de pensar en la persona a la que estás hablando de verdad, que es la persona que está en su casa, que tal vez en mi caso nunca ha tenido ningún contacto con el mundo de las finanzas y de las inversiones, y hacer un mensaje sencillo, pero que sea comprensible para cualquier persona, que cuando acabe ese reel, por ejemplo, ese minutito, se lleve una píldora, se lleve una cosa que sí que se mantenga en esa persona y sí que recuerde. Que es una especie de como mantenerlos enganchados a... Me ha resuelto Mini píldora. una duda, pues siguiente día a ver si tengo otra en concreto. Sí. Y bueno, ahora vosotros me refiero actualmente, pues tenéis vuestros modelos funcionando de negocios, ingresos recurrentes. Desde el punto de vista de esos ingresos, ya que estamos en un programa de inversiones, ¿invertís personalmente? ¿Tenéis diversificación de ingresos? Me refiero fondos de inversión, bolsa. ¿Invertís en vuestro modelo de negocio propio? Invertimos en todo prácticamente, estamos súper diversificados y en mi punto en concreto, sobre todo mucha reinversión en equipo propio, tecnología propia y hacer cada vez cosas más disruptivas. O sea, aparte de invertir en diferentes sitios en lo que es la empresa.
Celia. En mi caso, obviamente también hay una parte importante de reinversión en el negocio, tanto el negocio que tenemos conjunto como en nuestros negocios individuales. Y, por supuesto, a nivel personal, yo invierto con mi cartera de inversión personal y también algo que creo que es súper importante, que, por ejemplo, David y yo implementamos en todas las empresas, es hacer una cartera de inversión propia dentro de la empresa. Es decir, no solo diversificar la empresa en cuanto a líneas de negocio, sino también pues, crear este fondo de tesorería de la empresa e invertir parte de ese dinero desde dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, pues a nivel personal, obviamente las inversiones mucho más diversificadas, fondos, inmobiliaria, acciones, criptomonedas, como un portfolio más amplio de productos financieros, y a nivel de empresa sí que creamos una cartera de inversión compuesta sobre todo por fondos de inversión. Qué bueno, porque al final eso es como crear una cartera, la cartera individual que podemos tener cada uno de nosotros. Y aparte la cartera de la empresa, pero fíjate que yo es algo que dentro de la Academia de Inversión con los alumnos insisto mucho. Primero, obviamente por la parte fiscal, ¿no? El dinero no tiene que salir a ti como persona. Y segundo, porque me parece muy importante, porque creo que el utilizar las inversiones no solo para trabajar tu futuro y para darte estabilidad a ti a nivel financiero, sino también para hacerlo dentro de la empresa, es decir, para trabajar el futuro de la empresa, para decir, no, esa parte de las ganancias se van aquí porque sé que esta es la parte que va a seguir creciendo, que me va a permitir en un futuro hacer X dentro de la empresa, me parece importantísimo. Y el poder utilizar pues, este interés compuesto, estas ventajas que nos dan los mercados financieros también dentro de la empresa, creo que es algo que a muchos emprendedores, por lo menos aquí en España, ¿no? Todavía como que nos cuesta, o sea, si a veces nos cuesta invertir a nivel personal. Porque se asocia la inversión a algo personal, claro, no algo jurídico de empresa. Claro, pero realmente no tiene por qué ser así y de hecho yo veo muy interesante que no solo sea así, o sea, que yo a nivel personal tengo mi cartera personal de inversión y después la cartera de la empresa, que obviamente los parámetros de diversificación, de gestión de riesgo y demás van a ser distintos, sí, ¿vale? Claro. Todo adaptado, pero sí que lo hacemos tanto en la empresa individual como en la empresa conjunta. Es curioso porque yo hago exactamente lo mismo, es decir, yo tengo mi cartera individual y luego a nivel de mis sociedades ellos invierten el capital y porque al final es eso, es que el dinero que llega, ese ahorro, está para invertirlo. Primero, para que no lo coma la inflación. Segundo, para que crezca y que esa ganancia que venga de ahí haga crecer a la compañía. Es decir, que la empresa existe como un ente vivo. Claro, y directamente por temas fiscales, ¿no? O sea, que no tengas que retirar todo el dinero como persona, evitarte este pago de dividendos. Yo creo que es una estrategia interesante que, de hecho, o sea, yo ya te digo, siempre digo que empresas a partir de determinado nivel siempre deberían implementar. Sí. Además de eso que estamos hablando ahora y que lo estamos viendo como algo normal, que entre, que crezca, el no sacarlo, es decir, justamente fiscalmente, eso parte de una cosa que tenéis en común, que hay una base de educación financiera muy sólida, que es curioso porque mucha gente confunde muchas veces a la hora de emprender, es que me gusta un tema y me enfoco solo en ese tema. Imaginemos, me gusta la cocina, quiero ser cocinero, pero si quieres crear un negocio de restaurantes hay que saber fiscalidad, hay que saber de educación financiera. Entonces, mi idea es, ¿qué creéis de por qué en este país todavía hay esa gran carencia de educación financiera, aunque se transmita, pero desde el punto de vista muchas veces del Ministerio de Educación, es algo que parece que se está hablando de espíritus, porque no existe, se dice, no, algo se pone, absolutamente nada. ¿Cuál crees que es vuestra opinión de por qué hay esa carencia de educación financiera? Bueno, yo siempre digo que no nos enseñan, no nos educan financieramente simplemente porque no interesa, ¿no? ¿A qué país le interesa que haya una población que es libre financieramente, que tenga cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de educación? Mira, yo creo que es sencillo. Al final, la falta de educación financiera produce dos ventajas fundamentales para el Estado. El primero es tener una población que es dependiente de ti, que es dependiente de subvenciones, de ayudas, y por tanto, cuanto más dependiente sea, más fácil va a ser que esas personas piensen como tú quieras que piensen. Y la segunda clave es que muchísimas de las decisiones que se toman a nivel macroeconómico, y me viene a la cabeza, por ejemplo, la política monetaria que se siguió del año 2020 a 2022 por la crisis del COVID, directamente, si la gente supiera que cuando yo imprimo, por ejemplo, ¿no? En esos 2 años, uno de cada $3 que hay en circulación actualmente, sabemos que se imprimieron en estos 2 años, en este periodo, por la política monetaria. Bueno, pues ese tipo de decisiones, si la mayoría de gente supiera la repercusión, cuando la FED publica el M2, arderían las calles. ¿Qué pasa? Que esto no ocurre porque hay un montón de datos que son públicos, pero que nadie sabe interpretar, y es más, nadie sabe cómo le afectan. Entonces, para mí ahí está la razón de la falta de educación financiera, y de hecho, por eso estoy convencida que a nivel estatal esto no va a cambiar, porque es que o sea, vemos que se va maquillando, pero es algo que se perpetúa porque interesa que sea así. Efectivamente, David, ¿qué opinas tú?
Creo que aparte, hay muy poco que añadir a lo que ha comentado, hay muchas más habilidades que hay que tener en cuenta y muchos más conceptos que hay que tener en cuenta para emprender. Tú has dicho algo muy importante y es que eres cocinero, te gusta la cocina, pero ¿por qué tu emprendimiento no sale? Claro, es que no es suficiente con tener un conocimiento, hacen falta muchas cuestiones que al final tienen que formar parte de esa receta. Tienes que aprender a comunicar de forma adecuada, manejarte con las tecnologías, aprender a liderar equipos, aprender la parte financiera, aprender a invertirlo. Son muchas cuestiones que al final hacen que se dificulte mucho más. Tampoco se está trabajando normalmente nada de eso, ni en colegios, ni institutos, ni nada, porque no nos preparan para emprender. No nos preparan, efectivamente. Además, como decía también tú, Celia, que es el tema de, lo había comentado aquí en programas anteriores, que no interesa porque una sociedad que tiene educación financiera es libre, es rebelde, es no controlable y justamente todo lo contrario que quiere un Estado de una sociedad más o menos tranquilita. Que hay algunos que, oye, locos que emprenden y montan las compañías y crean empleo, pues bueno, pero es verdad que la mayoría no interesa en ese aspecto. Y desde el punto de vista de emprendimiento, hablamos justo de habilidades, es decir, crear hamburguesas, uno puede ser cocinero, pero crear un McDonald's puede que no tengas por qué saber de hamburguesas, sino de negocios. ¿Cuáles crees que son las habilidades personales que debe tener un emprendedor? Es decir, ahora una persona de 20 años que nos esté viendo en esta entrevista y que quiera ser X en cualquier tipo de cosas. Entendemos que aparte de tener un conocimiento específico en una habilidad, ¿cuáles creéis que son las condiciones personales o habilidades más importantes que os han ayudado a vosotros? Creo que un punto súper importante es que aparte de que detectes tu habilidad, entiendas de qué forma puedes servir a la población con aquello que se te da bien. Es decir, no vale con que seas muy bueno en algo, tienes que detectar qué problema hay y qué tiene la gente a nivel de problemática y cómo lo puedes entregar para que sea algo diferenciador respecto a lo que ya existe en el mercado. Y después, a partir de ahí, pues es toda una línea desde la propia gestión personal, gestión emocional. No vale de nada que sepas cómo hacer algo si a la mínima vas a hacer un drama de lo que te está ocurriendo y no vas a saber remontar. Comunicar de forma efectiva, aprender a vender, redes sociales, inteligencia artificial ahora, marketing digital, publicidad, gestión de equipo, liderazgo, visión empresarial, visión a largo plazo. Son muchas cuestiones, pero diría que lo más importante es empezar desde dentro. Es decir, el cómo trabajas Como tú. la inteligencia emocional, al fin y al cabo. A nivel de soft skills primero. Si tú estás tranquilo y tienes una buena visión, tienes claro lo que haces bien y tienes claro de qué forma, aunque al principio no te salga, puedes ayudar a otros, ya es seguir avanzando y encontrar la línea con la cual vas a dar con la tecla y no rendirte, por supuesto. Creo que en España, sobre todo, el problema que tenemos es que está muy penalizado demasiado el fracaso. ¿Qué es el fracaso? O sea, nos castigan demasiado por equivocarnos, cuando realmente es la única forma de llegar hacia el sitio adecuado. Absolutamente. Cuando tú le preguntas a cualquier emprendedor, en mi caso, dedicándome a la inversión, aprendí a invertir a base de cometer errores e ir poniendo en una hoja, esto no lo hagas, esto no lo hagas. Cuando acabas eliminando 100 errores, no sabes cómo hacerlo, pero el evitar errores te acaba saliendo. Y en el emprendimiento igual, y es curioso justamente que la sociedad nos dice, fracasar es malo, el castigo, el tal, cuando realmente a la hora de luego, gente que tiene éxito en el emprendimiento ha aprendido todos sus fracasos. ¿Celia? Un poco que añadir, la verdad, a lo que ha comentado David, pero para mí sí que es fundamental toda esta parte de soft skills. O sea, obviamente, y lo hemos estado comentando desde el principio, ¿no? O sea, hay un millón de habilidades, desde las finanzas hasta el marketing, hasta cómo funciona un negocio, parte de fiscalidad que vas a tener que conocer. Correcto. Pero de nada me sirve saber todo eso si eso no va acompañado con una buena gestión emocional, con la gestión de incertidumbre, por ejemplo. Creo que estamos como muy orientados a querer tenerlo todo bajo control, querer la seguridad, la certidumbre. Creo que es algo además muy propio de aquí, ¿no? De nuestra cultura, esta búsqueda perpetua de la seguridad, y emprender también es saber gestionar situaciones de mayor riesgo, situaciones de mayor incertidumbre, el no tener claro, el no tener seguro el cómo va a ser el día de mañana. Entonces, la propia gestión emocional que tú haces y el saber lidiar con ese tipo de situaciones, además de los comentarios del entorno, especialmente al principio, cuando los resultados todavía no llegan y demás, para mí es fundamental, porque sin eso, sin tener toda esta parte personal bien trabajada, aunque sepas mucho de lo otro, la mesa te va a cojear, ¿no? Y hay algo que siempre va a faltar. Totalmente. Y si os dijera, por ejemplo, algo que lo hemos hablado antes en el programa, una idea de que se dicen en ciertos sectores de esta sociedad, la meritocracia no existe. No lo intentes porque quien ha conseguido algo se lo han dado, lo ha heredado, que es buscar de alguna manera la excepción a lo que es. Vosotros como emprendedores, ¿qué diríais a esa gente que dice, no, la meritocracia no existe? Es suerte. Esa palabra famosa, la suerte. Creo que eres 100% responsable de tu vida desde el momento en el que eres consciente de que es tu responsabilidad. Entonces, nosotros da la casualidad de que los dos hemos empezado desde cero y además viniendo de familia no empresaria. En mi familia no hay nadie más que sea empresario, no hay nadie más que sea emprendedor. Ha sido aprenderlo todo desde la base.
Es verdad que no es algo sencillo, pero es posible. Y evidentemente lo primero está en asumir que depende de ti, depende de cuánto te trabajes, cuánto estés dispuesto a invertir, cuánto estés dispuesto a equivocarte, cuánto estés dispuesto en cierta parte a tener que resistir las críticas de tu entorno. Correcto. Todo eso es complicado, pero es la única forma al final. De hecho, las críticas, siempre digo que todos los que hemos emprendido vienen del entorno más cercano. No vienen... la crítica alejada, siempre digo, es cuando ya estás en un nivel alto, cuando te salen los haters. Pero la primera crítica siempre viene del entorno amigos, familia, que es curioso, que es cuando empiezas a generar algo y es cuando empiezan las críticas. Sí, además es algo que solo ocurre al principio, ¿no? O sea, cuando tú emprendes es muy fácil empezar a recibir críticas y a medida que te va yendo bien, te vas a dar cuenta que mucha de esa gente vas a decirte, oye, que no, o sea, yo tenía clarísimo que esto te iba a ir bien, ¿no? Pero fíjate, Alberto, que has dicho algo que me ha gustado mucho y es la gente lo achaca a la suerte. Yo creo que constantemente recibo comentarios del tipo de, oye, pues qué suerte has tenido en esta formación o qué suerte has tenido con el libro. Y yo siempre digo, hostia, es que a lo mejor no es tan suerte, ¿no? Fíjate que hay un neurólogo que hace unos años hizo un estudio que precisamente se llama Jane Dustin, que hablaba de la suerte, ¿no? Básicamente este neurólogo lo que quiso fue averiguar qué era lo que hacía que algunas personas, al menos aparentemente, siempre tuvieran buena suerte, claro. Y es muy curioso porque en este estudio el neurólogo llega a la conclusión de que no existe un tipo de buena suerte, sino 4 tipos de buena suerte. Dice que la primera buena suerte es la suerte ciega, que es la que tienes pues, por haber nacido en un entorno, en un país, en un momento determinado. La siguiente es la suerte por movimiento, o sea, cuanto más te mueves, a cuanto más programas vas, cuanto más gente conoces, más probabilidades tienes de encontrar algo que te vaya bien, eso es. La siguiente es la suerte por conocimiento, cuanto más aprendes, cuanto más te formas de tu ámbito, de los ámbitos de fuera que te van a ayudar, de nuevo, más probabilidades tienes de tener esta buena suerte. Y la última buena suerte era la suerte por unicidad, que son por estas características, como comentaba antes David, ¿no? Por estos soft skills de comunicación, de bueno, pues cosas que nos hacen únicos. Pero lo que nos dice este neurólogo es que este tipo de características no tienen por qué ser intrínsecas, sino que se trabajan. Entonces me resulta muy curioso porque de estos 4 tipos de buena suerte, en realidad solo hay una que no depende de ti, que es la suerte ciega. Es la exógena, el resto... Claro, el resto de 3 tipos de buena suerte depende de cómo nos movamos y del tipo de decisiones que cada uno de nosotros tomemos cada día de nuestra vida. Entonces, yo te diría eso, que la buena suerte no es algo que aparezca, que de repente te ilumina el camino, no. Es que la buena suerte es más consecuencia del trabajo y del tipo de decisiones que cada uno tomamos que de otra cosa. Solo que a veces nos sale mucho más fácil decir no, meritocracia no, cuestión de buena suerte, cuestión de ayudas externas, porque es una forma de autojustificarnos y de justificar que nosotros no nos veamos capaces de transitar este camino que no siempre es fácil. Sí, yo creo que justamente cuando hay una persona que habla de suerte sobre éxito ajeno, no está hablando de esa persona del éxito ajeno, está buscando una excusa por la cual él, por lo que sea, porque no ha tenido las agallas que hay que tener en la vida, porque se ha esforzado tal, y dice, esta persona ha tenido suerte, yo no. Entonces yo ya me justifico de que yo tengo un resultado diferente, cuando está la otra mentalidad, la mentalidad del emprendedor de esta persona tiene unos resultados superiores a los míos. Voy a copiarlo, voy a aprender qué ha hecho esta persona para de alguna manera acercarme. Y si no, además justamente lo que decía Celia, de las 4 tipos de suerte, 3 que son endógenas nuestras y una exógena. Entonces la idea es la frase de cuanto más trabajo, más suerte tengo, que esa es una forma muy irónica de decir justamente que no existe la suerte. Y dentro de los negocios hay una cosa que existe en España que es brutal, que es la trituradora fiscal. El que un emprendedor parece que antes de arrancar ya le han puesto esposas, ya lo han tirado, ya le están pidiendo impuestos, ya le están pidiendo cuotas autónomos. ¿Cómo veis la situación del emprendimiento en España? Es decir, desde vuestro punto de vista de experiencia en el mundo de los negocios, ¿España ayuda? ¿No ayuda al emprendedor? Tengo que hacer la pregunta, aunque sea irónica, la risa ya, pero es verdad, decir, ¿cómo está el tema en España para eso? Como sé lo que va a contestar, voy a darle una respuesta primero. Hay mucha gente que normalmente cuando nosotros formamos a empresarios y emprendedores y siempre me dicen, ¿qué puedo hacer con los impuestos, esto, lo otro? Para mí lo más importante es primero hacer que tu negocio sea muy grande. Es decir, a veces que ponemos tanto el foco en la parte fiscal, cómo ahorrar, cómo hacer, cómo tal, que pierdes el foco de lo importante, que es hazlo crecer. O sea, hasta que tú no tienes una bestia que realmente facture muchísimo, vale, ok, eso tiene que estar presente siempre, pero creo que es más importante primero desarrollar un buen negocio, hacer algo grande, hacer algo que realmente pueda dar trabajo y que permita seguirte creciendo y poner todo ese foco en cómo me ahorro un poco más. Y ahora, como sé lo que va a contestar, pues... Sobre todo eso que decías, David, de primero tener el foco
en Crecer. arranca la locomotora, Sí. a pesar de que tengas la losa fiscal, Sí. y cuando ya sea una locomotora que por sí mismo genera, ya iremos puliendo, es decir, si arranca con la presión fiscal encima, que si luego se aplica, oye, ¿cómo puedo ahorrarme un poco de Es una impuestos? cuestión de foco. Claro. Es muy complicado ponerle foco en diferentes sitios y ser muy eficiente Sobre todo en al todos inicio. ellos. Es muy complicado, no tienes tantos recursos, no tienes tanto conocimiento, tantos contactos. Entonces Efectivamente. pon el foco en hacerlo crecer, en hacerlo cada vez mejor. Es realmente complicado que una persona que se compromete a entregar algo bueno a la sociedad, a desarrollarse, a crecer como persona, a hacer las cosas cada día un poco mejor, con el tiempo suficiente, si no se rinde, llegue a dar con la tecla que haga un buen negocio de ello. Es complicado en realidad. El problema está en que casi siempre nos rendimos antes y es normal porque es difícil. Sí, y sobre todo porque puedes perder el foco, lo que decimos. Está el foco luego familiar, que eso es una parte importante. Es decir, hay que dedicar tiempo a la familia, hay que dedicar tiempo al modelo de negocio, porque el modelo de negocio además tiene su parte administrativa y luego tiene la parte fiscal. Y luego ya llega un momento que parece que el 10% del tiempo lo dedicamos a crear el negocio. Celia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice David, ¿eh? O sea, creo que al final la parte fiscal está ahí. Por desgracia, de momento no podemos hacer mucho para cambiarlo. O sea, que creo que tiene todo el sentido del mundo el hecho de decir, oye, no, voy a enfocarme en hacer crecer mi negocio y con lo que hay voy a hacer lo mejor que pueda, pero obviamente la parte fiscal es uno de los mayores lastres que tenemos en España. O sea, creo que no ayuda en absolutamente nada y nos dificulta. Y mira, te pongo como ejemplo, yo este fin de semana estaba con una chica y demás que me decía, oye, Celia, es que estoy facturando 400 euros al mes, ¿vale? 400 euros, he empezado a hacer cosas al margen de mi trabajo y demás, quiero Sí, que emprender empieza a crear y un modelo. está... Claro, y está ahí arrancando, cosa que creo que tiene mucho mérito, o sea, porque tú echas 10 horas diarias en un trabajo, tienes una familia y aparte estás empezando a emprender y a generar ciertos ingresos. Me decía, pero es que tengo un problema. El asesor me ha dicho que este ingreso va a ser recurrente, por tanto me tengo que dar de alta como autónoma si no quiero tener problemas y tal, pero tengo cuota reducida, pero con la cuota reducida, con la cuota del asesor y con tal, de los 400 euros se me quedarían 100 euros. Entonces, ¿qué hago? Y tú, claro, te paras a pensar y dices, ¿pero en qué tipo de país estamos? O sea, desde cero a una persona que está arrancando, en lugar de ayudarla a que esa persona progrese, a que esa persona dentro de un año, dentro de 2, pueda empezar a contratar equipo, pueda generar riqueza, pueda pagar sus impuestos, pueda crear puestos de trabajo, estás haciendo todo lo contrario. Estás haciendo que la persona venga y me diga, tío Celia, es que si me tengo que dar de alta autónoma, No me a interesa. mí esto no me compensa, Claro. porque yo estoy echando no sé cuántas horas y voy a ganar 100 euros. Y tú dices, es que es verdad, es que financieramente estás trabajando gratis. Entonces, el Estado, que debería ser algo que nos acompañara y que nos ayudara, ¿qué ocurre? Que tanto por la parte de burocracia como por la parte de impuestos, que creo que es una absoluta barbaridad la carga impositiva que tenemos en España, no ayuda y hace que esto, junto a la falta de educación financiera, junto a la falta de cultura de emprendimiento que estábamos comentando, oye, hace un cóctel peligroso donde vemos un país con las tasas de emprendimiento que vemos, un Sí. país tremendamente dependiente que podría cambiar muchísimo si cogiéramos desde el Estado otro tipo de enfoque. Pero bueno, estoy de acuerdo en que esa parte a nivel personal me molesta mucho, o sea, creo que creo que a necesitamos todos, sí, un que nos cambio, molesta, un obvio. cambio cultural sí o sí, un asumir responsabilidades, un empezar a hacer las cosas distintas y dejar de poner todo este foco en papá Estado y ponerlo más en la responsabilidad individual de cada uno. Pero también estoy de acuerdo con la parte que decía David de, oye, a día de hoy esto no lo podemos cambiar, con lo que hay vamos a hacer lo mejor posible, vamos a poner el foco no en eso, sino en nuestros negocios, también por cuestión de salud mental, ¿eh? Sí, sí, no, porque está claro que cuando se justifica realmente, oye, ¿por qué se hace? Y dices, porque quien hace las leyes es quien es cualquier persona menos emprendedores, dices, bueno, pues no queda mucho en eso. Bueno, pues Celia, David, ha sido un verdadero placer teneros hoy aquí. Espero que también para vosotros, para hablar de emprendimiento y conocer, al fin y al cabo, transmitir todo este tipo de ideas. Y para todos nuestros telespectadores, quería comentaros un poco de resumen, de reflexión, que hoy hemos hablado de esto, hemos hablado de meritocracia, hemos hablado de suerte y hemos visto justamente que la meritocracia, al fin y al cabo, es una disciplina de desarrollar habilidades y aplicarlas, y que con eso vamos a tener prosperidad económica, y con esa prosperidad económica tendremos también, en gran parte, libertad personal y familiar. Uno de los valores al final que transmitimos en la campana de Alberto Cham. Más educación financiera es lo que queremos aquí para todo el país. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.